¿Sabías que el ser más hermoso, poderoso y cercano al trono de Dios, se convirtió en el mayor enemigo de toda la creación? Su nombre fue Lucifer, el lucero de la mañana. Pero ¿cómo un ángel de luz terminó transformándose en la personificación misma de la oscuridad? En los próximos minutos no solo conocerás la verdadera historia de Lucifer, sino que descubrirás secretos que muy pocos se atreven a contar. ¿Qué provocó su caída? ¿Qué palabras se pronunciaron en los cielos antes de la primera rebelión? ¿Qué está tramando hoy, mientras el mundo duerme espiritualmente? Si te quedas hasta el final, entenderás cuál es el destino final de Lucifer y por qué la Biblia afirma que llegará el día en que todo ojo lo verá humillado ante aquel a quien una vez desafió. Lo más impactante está al final, porque allí revelaremos la escena que marcará el cierre definitivo de su historia, una escena que cambiará para siempre cómo ves la lucha entre el bien y el mal. Antes de continuar, suscríbete para no perderte ningún misterio bíblico como este y escribe en los comentarios: la luz siempre vence a la oscuridad. Hazlo ahora y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Este no será un video más, será un viaje profundo, épico y revelador, donde cada minuto te acercará a comprender no solo quién fue Lucifer, sino qué papel juega en tu vida hoy y qué decisión marcará tu eternidad. ¿Estás listo? Entonces, respira hondo, abre tu mente y acompáñanos a descubrir la historia completa de Lucifer, el ángel que se convirtió en Satanás. Antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, antes de que la primera estrella brillara en el firmamento y antes de que la tierra se formara bajo las manos del Creador, hubo un ser que resplandecía con una luz incomparable. Su nombre, Lucifer, cuyo significado es portador de luz o lucero de la mañana. Lucifer no fue creado como un demonio ni como un adversario. Todo lo contrario. La Biblia nos muestra en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que fue creado como uno de los seres más gloriosos de la creación. Se le describe adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Era un querubín protector, uno de los más altos rangos en la jerarquía celestial, encargado de estar muy cerca del trono de Dios. Su luz no era propia, era un reflejo de la gloria de aquel que lo creó. Imagina por un momento el esplendor de ese ser, alas que resplandecían con destellos de fuego sagrado, voz que dirigía la adoración celestial, presencia que inspiraba a otros ángeles a rendir honor al Altísimo. Lucifer no era uno más entre millones, era un líder, un referente, un símbolo de lo que significaba servir en perfección. Dios, en su amor infinito, no crea autómatas. Cada ser celestial fue dotado de libertad, la capacidad de amar y de elegir. Y Lucifer poseía ese don. Su inteligencia superaba la de todos los demás ángeles, su belleza era incomparable, y su posición, envidiable. Pero dentro de esa perfección, comenzó a germinar una semilla peligrosa, el deseo de más. Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué ocurrió en el corazón de aquel portador de luz? ¿Cómo pudo surgir la maldad en medio de la perfección? La respuesta no es simple, pero se encuentra en la naturaleza misma del orgullo. Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo más que al Creador. Su mirada dejó de elevarse hacia el trono y comenzó a reflejarse en su propia luz. En su corazón surgió una pregunta: ¿por qué adorar cuando puedo ser adorado? Lo que una vez fue servicio desinteresado se transformó en ambición. Lo que una vez fue adoración pura se tornó en envidia por el lugar de Dios. Este fue el inicio de la primera rebelión de la historia. No hubo rayos ni truenos al principio, no hubo guerra todavía. Solo un pensamiento, pero ese pensamiento cambió el curso del universo. Lucifer, el lucero, comenzó a oscurecer su luz con sombras de ego y deseo de supremacía. Dios le había dado dones inigualables para glorificar su nombre, pero Lucifer decidió usarlos para elevar el suyo. Y aunque aún no había caído, el cielo comenzó a percibir el eco de su inquietud. Los ángeles lo miraban y se preguntaban: ¿qué está ocurriendo en su interior? Así comenzó la historia de Lucifer, un ángel perfecto que olvidó que toda luz proviene de Dios. Su origen fue la gloria, su error, olvidar al dador de esa gloria. Esta es la raíz de toda caída, cuando la criatura pretende ocupar el lugar del Creador. En la siguiente parte de este relato, descubriremos qué pensamiento específico encendió la chispa de la rebelión y cómo ese deseo lo llevó a enfrentar al mismísimo Dios. Hubo un momento en el que el universo entero parecía estar en perfecta armonía. Cada estrella brillaba en su lugar, cada ángel entonaba cantos de gloria y la creación respiraba paz. Pero en medio de esa perfección, en el corazón de Lucifer,
comenzó a formarse un pensamiento que alteraría la eternidad. Ese pensamiento no nació de la noche a la mañana. Era como una sombra sutil que, poco a poco, se extendía en su interior. ¿Y si yo pudiera ir más allá? ¿Y si la gloria que hoy reflejo pudiera ser mía? El querubín protector, el portador de luz, empezó a cuestionar su lugar en el orden divino. Isaías 14 nos deja ver las palabras que latieron en su mente: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Este no era un pensamiento de gratitud ni de adoración. Era una ambición disfrazada de deseo de grandeza. Lucifer no deseaba parecerse a Dios en carácter, en amor, en justicia, en santidad, sino en posición, en dominio, en poder. Quería ocupar el trono, recibir la adoración, ser el centro de todo. En ese instante, el amor se tornó en orgullo. Y el orgullo, en rebelión silenciosa. No levantó armas todavía, no arrastró multitudes aún, pero la semilla estaba plantada. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque todo pecado comienza como un pensamiento. Ninguna caída es repentina. Antes de que las manos actúen, la mente se desvía. Antes de que los labios hablen, el corazón ya decidió. Lucifer nos enseña que la batalla más grande del universo no empezó con una guerra visible, sino con una idea que no se rindió ante la voluntad de Dios. Los ángeles que lo rodeaban comenzaron a notar su cambio. Su música ya no era tan pura. Sus palabras estaban cargadas de sutiles cuestionamientos. ¿Por qué solo él? ¿No podríamos tener otro camino? ¿Acaso no tenemos también nosotros la misma gloria? Este pensamiento lo cambió todo porque transformó la esencia de Lucifer. De un servidor fiel pasó a ser un aspirante a soberano. De reflejar la luz, intentó generarla. De adorar, buscó ser adorado. Y lo más impactante, Dios lo vio todo, y aún así le dio tiempo. Tiempo para arrepentirse, para volver, para apagar esa semilla de orgullo antes de que creciera. Pero Lucifer eligió aferrarse a ese pensamiento. Lo acarició, lo alimentó, lo defendió, hasta que se convirtió en una declaración abierta de guerra. Ese pensamiento no solo cambió a un ángel, cambió la historia de la creación entera. El pensamiento se convirtió en susurro, el susurro en mensaje y el mensaje en rebelión. Lucifer, aquel que alguna vez caminó entre las piedras de fuego y reflejaba la gloria divina, ya no estaba satisfecho con ser portador de la luz. Quería ser la luz. Y con esa ambición venenosa, comenzó a arrastrar a otros con él. Los cielos, que antes resonaban con armonías perfectas, se llenaron de tensión. Los ángeles escuchaban rumores de otro camino, de una libertad que no requería someterse al Altísimo. Lucifer prometía independencia, pero lo que ofrecía era esclavitud disfrazada. Entonces llegó el momento en que la paciencia de Dios llegó a su límite. Apocalipsis 12:7 describe aquel instante épico. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La guerra no fue una simple confrontación física, fue un conflicto de lealtades, de principios, de adoración. Millones de seres celestiales tuvieron que elegir, permanecer con el creador de todo o seguir al que prometía un trono usurpado. Imagina la escena, relámpagos cruzando el firmamento, truenos retumbando mientras ejércitos de luz y oscuridad chocaban. Miguel, el arcángel, comandante de las huestes celestiales, se levantó con autoridad que provenía del trono mismo de Dios. Cada golpe en aquella guerra no solo era fuerza, sino un símbolo de decisión eterna. Lucifer peleó con todo el poder que le quedaba. Sus argumentos se transformaron en ira. Sus alas que antes resplandecían ahora batían sombras. Y entonces, el cielo pronunció la sentencia: no se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota fue absoluta. Lucifer cayó, y con él, la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles que eligieron su mentira. Desde ese instante ya no fue llamado portador de luz, sino Satanás, el adversario, el acusador, el destructor. La guerra en el cielo no solo selló su destino, sino que dejó en claro que el universo no puede sostener dos tronos. Solo hay un Dios verdadero, y solo hay un reino eterno. Pero aquí viene lo más sorprendente: esa guerra no terminó allí. El escenario cambió de las cortes celestiales a nuestro mundo. La misma rebelión que comenzó con orgullo en los cielos, ahora busca continuar en los corazones de los hombres. Cada tentación, cada mentira,
Cada acto de maldad es una continuación de aquel primer conflicto. La pregunta es, ¿qué lección nos deja esa batalla? Que la verdadera guerra no se gana con espadas, sino con fidelidad. Miguel y sus ángeles vencieron porque permanecieron leales, porque eligieron la verdad sobre la apariencia, la humildad sobre la soberbia. Y así, los cielos fueron purificados, pero la historia aún no había llegado a su final. Cuando la batalla terminó y el silencio volvió a los cielos, un vacío quedó marcado donde antes brillaba uno de los seres más hermosos jamás creados. Lucifer ya no era el portador de luz. Había sido despojado de su lugar, de su honra y de la gloria que lo rodeaba. Lo que comenzó como una chispa de orgullo se convirtió en la caída más dramática de la historia del universo. Apocalipsis 12:9 lo describe con palabras estremecedoras. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Caer del cielo no fue solo un cambio de lugar, fue una transformación de esencia. El que antes portaba luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Sus alas que antes reflejaban pureza ahora destilaban corrupción. Su voz, que guiaba a las huestes celestiales en alabanzas, ahora se volvió instrumento de mentira y acusación. Y en la tierra, Satanás comenzó su obra. Se convirtió en el tentador, en el engañador, en el sembrador de caos. Su objetivo ya no era solo destronar a Dios, porque sabía que había perdido esa guerra, sino arrastrar consigo a la humanidad, la obra más amada del Creador. Si no podía gobernar el cielo, entonces buscaría corromper la tierra. Con astucia se acercó a los primeros hombres, disfrazando su odio con promesas de sabiduría y libertad. Y cuando el hombre cayó, encontró un nuevo reino donde ejercer su influencia, un mundo fracturado, donde el pecado abrió la puerta para su reinado temporal. Desde entonces, los nombres con los que la Escritura lo llama describen su transformación: Satanás, el adversario; Diablo, el acusador; dragón, el destructor; serpiente, el engañador. Cada título revela una faceta de lo que se convirtió tras su caída. Sin embargo, incluso en su aparente victoria, su derrota ya estaba sellada. Isaías 14:15 declara: «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Lo que parecía ascenso resultó ser la antesala de su condena eterna. La caída de Lucifer nos recuerda algo vital: la belleza sin humildad se convierte en corrupción, el poder sin obediencia se transforma en tiranía, la ambición sin límites termina en ruina. Y aquí está el misterio más profundo. A pesar de su odio y su rebelión, Dios permitió que permaneciera activo por un tiempo. ¿Por qué? Porque este conflicto cósmico no es solo un juicio sobre él, sino una oportunidad para cada ser humano de elegir: seguir la mentira que lo transformó en Satanás o abrazar la verdad que lo venció en la cruz. Su caída fue ruidosa, su transformación trágica, pero su final será definitivo. Y esa historia, la que comenzó con orgullo y caída, terminará con fuego y derrota. Cuando Lucifer fue arrojado a la tierra, no tardó en encontrar su nueva estrategia: corromper lo que Dios amaba. La creación era perfecta, la humanidad había sido formada a imagen y semejanza del Creador, y en ese paraíso, el Edén, comenzó su plan maestro. Génesis 3 nos revela su primera gran aparición: la serpiente, astuta y seductora, que cuestionó las palabras de Dios y sembró la semilla de la duda. No usó la fuerza, usó la mentira. Con una frase, torció la verdad: «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Así comenzó la caída del hombre. Adán y Eva, seducidos por la promesa de ser como Dios, desobedecieron. El fruto prohibido no solo abrió sus ojos, abrió una puerta que hasta hoy sigue abierta, la del pecado. Desde ese momento, Satanás no solo fue el enemigo de Dios, sino el adversario de la humanidad. En las primeras eras de la historia, su influencia se volvió más sutil y al mismo tiempo más devastadora. Génesis 6 describe cómo la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las generaciones que siguieron a Adán fueron contaminadas por la violencia, la idolatría y la rebelión. Satanás actuó como un arquitecto oscuro. Introdujo la mentira para reemplazar la verdad, la adoración falsa para reemplazar la adoración verdadera, y la corrupción para desfigurar la imagen divina en el hombre. La Torre de Babel, por ejemplo, no fue solo un proyecto humano, fue un eco de su deseo original: subir, dominar, tomar el lugar de Dios. Desde el Edén hasta las primeras civilizaciones, su influencia tuvo tres objetivos principales: separar al hombre de Dios a través del pecado,
Dividir a la humanidad, sembrando violencia y orgullo. Preparar sistemas de idolatría y engaño, para desviar la adoración que solo pertenece al Creador. Pero en cada generación, Dios levantó una respuesta. Abel, Enoc, Noé, hombres que caminaron con él a pesar de la oscuridad que se extendía. Esto nos muestra que, aunque la influencia de Satanás fue poderosa, nunca fue absoluta. Siempre hubo una línea de resistencia, una luz que no pudo apagar. Su estrategia, sin embargo, no cambió. Sigue usando la misma táctica que en Edén, la distorsión de la verdad. La promesa de ser como dioses, la ilusión de independencia de lo divino, la exaltación del yo por encima de la obediencia. Lo que comenzó con un susurro entre las hojas del huerto, se ha convertido en el eco que resuena en cada cultura, cada ideología y cada época de la humanidad. Y así, mientras la tierra se llenaba de ciudades y reinos, él se convirtió en el príncipe de este mundo, no por derecho, sino por influencia. Lo que Adán perdió en obediencia, Satanás lo tomó en usurpación. Desde entonces, la historia humana es también la historia de este conflicto invisible, la lucha entre la verdad que libera y la mentira que esclaviza. Y lo más inquietante es que su plan no se limitó al principio, sino que aún hoy sigue operando, con las mismas raíces pero con disfraces más sutiles. En el centro de toda la historia cósmica hay dos figuras que representan fuerzas opuestas y eternas: Lucifer, el portador de la mentira, y Cristo, la verdad hecha carne. Desde el principio, sus caminos se cruzaron, no como iguales, pues Cristo es eterno y divino, mientras Lucifer es una criatura, sino como contrarios en propósito y destino. La enemistad comenzó mucho antes de que existiera la humanidad. En los cielos, Cristo era el Verbo, el Hijo amado por quien todo fue creado, Juan 1:3. Lucifer, lleno de orgullo, deseó la posición que solo le pertenecía a él. Cuando la rebelión estalló, fue Cristo quien defendió la justicia de Dios, liderando los ejércitos celestiales y pronunciando la sentencia que expulsó al querubín caído. Pero la confrontación no terminó allí. En el Edén, cuando Lucifer engañó a Eva, el plan de redención ya estaba en movimiento. Génesis 3:15 profetizó la batalla: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esa simiente era Cristo, la promesa de un Salvador que vencería a la serpiente. Durante siglos, Lucifer intentó frustrar ese plan, corrompió linajes, incitó reinos a la idolatría, persiguió profetas y preparó trampas para evitar la llegada del Mesías. Pero cuando el Hijo de Dios nació en Belén, su mayor temor se hizo realidad: la luz había venido al mundo. En el desierto, Satanás enfrentó a Cristo con tentaciones que apelaban al poder, al orgullo y a la ambición, las mismas que lo habían llevado a caer. Jesús venció no con armas, sino con la palabra: «Escrito está». La verdadera derrota de Lucifer ocurrió en la cruz. Allí, el plan que él creyó su mayor victoria, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en su condena eterna. Colosenses 2:15 declara: «Despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Cristo no solo pagó el precio del pecado, sino que exhibió la mentira de Satanás ante todo el universo, que el orgullo lleva a destrucción, pero la humildad y el sacrificio traen vida eterna. Hoy, Lucifer sigue siendo el adversario, pero ya no es invencible. Su sentencia está sellada, su tiempo es corto. Apocalipsis 12:11 nos revela la clave de la victoria: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Lucifer fue la estrella que cayó, Cristo, la luz que nunca se apaga. Esta es la batalla que define la eternidad. ¿A quién seguirás? La historia de Lucifer no termina en el momento en que se rebeló, ni se detiene con su influencia sutil y devastadora sobre la humanidad. Desde antes de la creación, su final ya estaba escrito, sellado y profetizado por aquel que conoce el fin desde el principio. Las páginas de la Escritura, especialmente el libro de Apocalipsis, nos permiten entrever ese desenlace inevitable, no una posibilidad, sino una sentencia que ya ha sido dictada y que solo espera su cumplimiento. En Apocalipsis 12:12 encontramos una declaración escalofriante: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Este versículo revela no solo la furia de Satanás, sino la raíz de esa ira, la desesperación de quien ya sabe que su destino está sellado. No hay redención para él, no existe arrepentimiento posible, no hay un camino de regreso a la gloria perdida. Cada acto de maldad, cada intento de engaño, cada persecución,
nace de ese conocimiento. El tiempo se acorta, la profecía avanza, y su final se aproxima como un torrente incontenible. El clímax de esta historia llega en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego, lejos de ser un símbolo vago, representa la consumación absoluta de la justicia divina. Y es crucial recordar lo que Jesús mismo declaró en Mateo 25:41. Ese lugar no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles rebeldes. El infierno no fue creado para ti ni para mí, fue diseñado como la prisión eterna de aquel que corrompió la creación. Antes de que este juicio final se manifieste, Apocalipsis describe con detalle los últimos movimientos de su reino de tinieblas, la gran tribulación, donde las naciones son sacudidas, la persecución feroz de los santos, que pone a prueba la fe de muchos, y la última estrategia de engaño masivo, conocida como la batalla de Armagedón. Es el punto en el que toda la historia humana parece pender de un hilo, donde el mal parece más organizado, más violento, más absoluto que nunca. Pero incluso en ese clímax oscuro, la Escritura nos asegura que no será el poder humano quien venza, sino la manifestación gloriosa de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con su sola palabra, la rebelión será deshecha. Isaías 14:15 ya lo había anticipado siglos antes. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquel que quiso levantar su trono sobre las estrellas, aquel que aspiró ser como el Altísimo, terminará reducido a nada, confinado para siempre, sin voz, sin influencia, sin poder. Y cuando ese capítulo se cierre, como proclama Apocalipsis 21, Dios hará nuevas todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, sin lágrimas, sin muerte, sin maldición, y sin el tentador que arruinó la inocencia del Edén. El destino final de Lucifer es más que un hecho profético, es una advertencia viva y una promesa gloriosa. Advertencia de que todo mal, por sofisticado o seductor que parezca, tiene fecha de expiración. Y promesa de que la justicia de Dios prevalecerá, no solo por un tiempo, sino por toda la eternidad. Hemos recorrido la historia de Lucifer, su origen glorioso, la semilla del orgullo, la caída y la sentencia final. Ahora la cuestión que queda no es solo histórica, es profundamente personal. ¿Qué haremos con este relato? ¿Lo usaremos como advertencia para crecer o lo olvidaremos cuando apaguemos la pantalla? La lección más inquietante es que las rupturas grandes a menudo comienzan con pensamientos pequeños. Una idea que se repite, una comparación que nos corroe, una justificación que nos susurra al oído, yo merezco más, no pasa nada, ellos también lo hacen. Si no corregimos esos pensamientos, se convierten en hábitos. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones construyen una identidad fundada en el ego y no en la verdad. En el día a día esto se manifiesta en ejemplos concretos. Una crítica frecuente que erosiona la confianza familiar, la ambición que sacrifica la honestidad en el trabajo, el orgullo nacional que deshumaniza a otros. A nivel personal, aparece como necesidad de destacar, como controlar conversaciones o como buscar reconocimiento constante. Lo peligroso es que todo esto se viste de razones legítimas y por eso resulta tan difícil detectarlo. Pero no es solo diagnóstico, hay esperanza real. El mismo Dios que permitió que se revelara la caída también proveyó un camino de restauración. Cristo no vino a condenar, sino a ofrecer un camino distinto, la humildad activa. Donde la tentación fue ser más, la respuesta de Cristo fue servir más. Esa alternativa no es solo moral, es práctica y transformadora. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar? Aquí 3 que funcionan. Examen diario de pensamientos. Reserva 5 minutos para escuchar qué piensas cuando te hieren o te critican. Anota una frase que revele orgullo y pídele a Dios claridad. Actos intencionales de humildad. Cede el crédito, escucha sin interrumpir, ayuda sin buscar recompensa. Repetir estos gestos forma el carácter. Círculo de freno emocional. Mantén al menos una persona de confianza que te confronte con cariño cuando empieces a justificarse por orgullo. Complementa con disciplinas espirituales, confesión sincera, lectura que humille el corazón, oración que pide cambio y la práctica deliberada del perdón. El orgullo se alimenta del aislamiento, la humildad crece en comunidad. No subestimes lo pequeño. Cada acto humilde es una derrota para la misma lógica que derribó a un ángel. Elegir la verdad sobre la reputación, perdonar en vez de guardar rencor, servir en lugar de mandar, esas son las victorias cotidianas que cambian destinos. Te propongo un reto práctico.
Hoy escribe una situación en la que reconoces haber cedido al orgullo. Mañana realiza una acción concreta para contrarrestarla, pide perdón, comparte mérito, defiende a un injustamente señalado y vuelve a contarlo. Si lo haces, deja en los comentarios la frase "la luz vence siempre". Que no sea un lema vacío, que sea el inicio de una práctica comunitaria. Lucifer es advertencia. Cristo es esperanza y remedio. Tu historia puede reescribirse. Cada renuncia al yo es un ladrillo en la casa de la humildad. Cada gesto humilde, una luz encendida en medio de la oscuridad. La luz vence siempre. Si quieres descubrir cómo este final se conecta con los eventos que ya estamos viviendo y qué señales anuncian que este juicio se acerca, te invito a hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Ahí exploramos las profecías que marcan el último capítulo de esta historia.